las familias de la tierra. ¿Tenía el favor de Dios? Abraham. Claro que sí. Dios le dice, Abraham, el que se mete contigo va a verme a mí. El que te mete contigo, el que no te bendice, no va a recibir mi bendición. El que te maldice, va a recibir mi maldición. Dice Dios, una protección grande que Dios ofreció a Abraham. Y una ocasión, Abraham llega a Egipto y no sé cómo, pero la mujer de Abraham estaba adelantadita en años. Pero dice que era tan hermosa que conmocionó más bien a los egipcios, los príncipes, y esta mujer que acaba de llegar. ¿Y ese hombre quién es? Y él decía, no es mi hermana, es mi hermana. Y era su esposa realmente, esa es mi hermana. Y entonces el Faraón mandó a buscar, porque mandó a buscar a esa mujer. Es soltera, su hermano es el que la acompaña, tráiganla acá que quiero hablar con ella. Pero dice la palabra que Dios mandó a esa población de Egipto plagas, mandó plagas. Y no estamos hablando de las plagas que vienen con Moisés, estamos hablando de las plagas que llegaron cuando alguien tocó la mujer de Abraham, cuando algo, por lo menos pensó, no llegó a tocarla, no llegó a llevarla a la cama ni nada de eso, sino que la llevó porque estaba interesado Faraón en que fuera una más del grupo de mujeres que él tenía. Pero entonces Dios hirió. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Con grandes plagas fue herido Faraón y su casa, por causa de mirar, por causa de desear la mujer de Abraham, porque Dios le había dicho, yo te bendeciré y el que te bendiga será bendecido. Y Faraón, bueno, toda la gente tuvieron que arrepentirse de haber hecho lo que se hizo, y se fueron pues las plagas y demás de Egipto. Porque Abraham gozaba del beneficio, gozaba de la complacencia de Dios. Su hijo, el hijo de Abraham, Isaac, contó también con el favor del Señor. Era extranjero en Filistea, él se fue a vivir a Filistea porque había una gran hambre en la tierra, y él se fue a Filistea, al rey Abimelech. Pero ¿qué hizo también Isaac? Dijo que su mujer era su hermana, igual que lo había hecho su padre. Y entonces un día el rey está viendo por la ventana y ve que Isaac está acariciando a su esposa, y lo manda a buscar. Y le dice el rey, pero óyeme, lo que has hecho es peligroso, porque pudo maldecirnos Dios a nuestro pueblo por habernos acercado a tu esposa, o alguien lo hubiera hecho algo, lo hubiera enamorado o alguna cosa, entonces hubiéramos recibido maldición. Y mira que surge un decreto del rey, un decreto real, y el decreto dice, el que tocare a este hombre. Mira si la bendición de Dios y el favor de Dios estaba con él. Era extranjero, no era del país, era filisteo, pero fue un país vecino. Y dice, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Es el decreto real, porque él contaba con el beneplácito, con el favor de Dios. Y tú cuentas con el favor de Dios. Si Cristo ha entrado a tu corazón, tú cuentas con el favor de Dios. Y Dios está a tu favor, y Dios te va a cuidar, y podrás decir, como decimos nosotros, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque todo lo que dice el Salmo 23, que es protección, cuando tú tienes a un pastor, cuando tienes a tu pastor, el Señor, Dios te cubre, Dios te guarda. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Jacob, hijo de Isaac, contó con el favor de Dios.
Y aún las decisiones erradas de sus hijos, Dios los convirtió en bien. ¿Ustedes recuerdan el caso de que los hijos de Jacob vendieron a su hijo, a su hermano José, pero Dios convirtió eso, ese error de esos hermanos, lo convirtió en salvación de la humanidad, porque vino un hambre grande, muy, muy grande en el mundo, y fue entonces que aparece la figura de José y salva a la humanidad conocida en ese tiempo, al pueblo, al mundo conocido en ese tiempo. Lo salva José porque convierte a Egipto en el granero del mundo. Iban del mundo entero a buscar alimento a Egipto, y eso lo había producido José. Y que el mal que trataron de hacer sus hermanos, Dios lo convirtió en bien. Y ellos mismos que trataron de hacer el daño fueron beneficiados por lo que hizo Dios con este hebreo, José, que trajo beneficio a su familia, trajo beneficio a todo el mundo. Bien, seguimos entonces. Dios, hablamos de Moisés ahora. Usted sabe la experiencia de Moisés, que iba a ser, los fueron llevados al río y bueno, lo tenía Dios preparado todo, ¿verdad? Quería Dios honrarlo. Y la hija del rey, la hija del rey, lo rescata, por eso se llama salvado de las aguas, que significa Moisés, y lo llevan finalmente a su misma madre y le pagan a la mamá. Primera vez que yo veo que a la mamá les pagan para cuidar a su propio hijo. Y eso porque Moisés gozaba del beneficio, gozaba de la benevolencia de Dios. Dios hablaba con Moisés y Dios lo engrandeció, Dios lo hizo grande. Este hombre Moisés vivió entre milagros. Yo no digo ninguna tierra en la historia de la humanidad, ningún pueblo ha vivido tantos milagros como vivió el pueblo de Israel en ese viaje de Egipto a Canaán. Ellos vivían a diario los milagros, la nube en el día, la columna de fuego en la noche, vieron el mar abrirse, vieron a Dios guardarlos. Y miren si lo protegía Dios. Que su hermana, Miriam, María, su hermana, dio una opinión negativa de Moisés. ¿Y qué le pasó? Lepra salió en su cuerpo y ella hubo que ponerla en cuarentena. La pusieron en cuarentena. Fue por 7 días que la sacaron de la congregación. Ella no podía ir a estar con los demás. Por 7 días la sacaron de la congregación por haber hablado solamente contra su hermano. Contra el hermano Moisés. Era su hermano. No, es como los hermanos. ¿Qué importa? Es mi hermano, ¿no? No, en ese caso, cuando tú gozas del favor de Dios, nadie puede ir contra ti a hacerte daño. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora te preguntan, algunos están tristes o demás por lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, aquí yo estoy viviendo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, gozando este tiempo. Estamos juntos, comemos juntos como nunca, participamos juntos. Hoy estamos haciendo el programa juntos, mi hija tocando el piano, mi hijo filmando, y mi esposa también participando y filmando. Y hay que aprovechar lo que Dios nos permite, ¿no? Estamos usando este tiempo y hay que alabar a Dios por lo que está ocurriendo en el mundo. Hay que agradecer a Dios por lo que está ocurriendo en el mundo, porque ¿usted cree que Dios está como que no sabe, el Señor, de lo que está ocurriendo? Sí sabe, Él está al tanto de todas las cosas y está dispuesto a guardarnos. Esto va a pasar. En cualquier momento nos dice, ya se terminó, y vamos a volver a nuestros quehaceres, y vamos a volver a nuestras iglesias, y a reunirnos con los hermanos en la iglesia para seguir alabando a Dios.
porque esto va a pasar. Nada va a poder contra ti si tú estás apegado a Dios, estás pegado a Dios, estás cercano a Dios. Y una de las cosas que está ocurriendo en el mundo es que la gente se está acercando a Dios en medio del temor que ha producido esto. Hay mucha gente que se había apartado. Yo sé que ahora que volvamos a Manantial, al templo, mucha gente que ya no estaba, va a estar ahí nuevamente para acercarse a Dios, porque esta es parte del plan de Dios, que la gente se acerque a Dios, y esto está ocurriendo ya, está ocurriendo, y sabemos que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo con mucha bendición. Los primogénitos, mire, por ejemplo, en este momento, en este tiempo, la gente de cierta edad como yo, después de los 40, bueno, después de los 50, después de los 60 en realidad, son los que estamos, se dice que estamos en mayor peligro. Parece que en mi casa solo a la ventana puedo fijarme, no puedo ir de fuera, afuera de la puerta, no puedo ir. Entonces, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Quédate aquí. Y desde el jueves estamos acá en esta prisión hermosa. Pero estamos gozándonos con Dios. Pero en ese tiempo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, ¿sí? Cuando la primera Pascua, los que andaban con mucho temor eran los chiquillos, los jóvenes, los primogénitos. No eran los ancianitos como ahora, eran los primogénitos los que tenían aquel temor. Pero Dios guardó a todos los que se acercaron a Él. Dios guardó a todos los que hicieron las cosas bien hechas, los que obedecieron, los que pusieron la sangre en los dinteles, en los postes de la puerta. Dios los guardó y el ángel de la muerte no entró. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Igual, obedecer a Dios, orar. Este es un tiempo de oración, hay que orar por Panamá, orar por el mundo entero que está envuelto en una situación muy especial, que primera vez, bueno, yo nunca había visto algo similar, es primera vez que lo vivimos mucho. Yo creo que casi todas las personas que están en este tiempo, la primera vez que vivimos experiencias como las que está viviendo el mundo, que está viviendo Panamá. Pero Dios nos va a sacar de todas estas cosas. Aquellos eran los jóvenes que andaban con temor, ahora son los ancianos los que andan con temor. Bueno, los ancianos, porque yo no estoy en esa lista. Pero también Dios le dio favor a David. Ustedes recuerdan a David, ¿verdad? David, un hombre que recibió el favor de Dios, que Dios le prometió no solamente para él, sino para su descendencia. Que también la tierra iba a ser bendecida a través de su semilla. ¿Y quién es la semilla de David? Jesús. Jesús viene de ahí, de ese grupo familiar del rey David. Por eso cuando él salía por ahí le decían: hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. De ahí nació, de esa familia nació el Mesías, nuestro Señor. Otro caso vimos nosotros en la palabra de Dios con Mardoqueo. ¿Recuerdan Mardoqueo? Hace unos días estaban los judíos celebrando la fiesta del Purim. De ahí nació, del libro de Esther. Y cuando un enemigo, grande enemigo de los judíos, quiso exterminarlos, y el Amán, que era el gran enemigo, quedó honrándolo públicamente con un gran odio dentro de sí, pero quedó honrando al que Dios honraba. Cuando Dios te honra a ti, cuando tú tienes